Desde el año 2007, la Fundación Mi Parque busca disminuir la brecha de desigualdad que existe en nuestra sociedad a través de la construcción y mantención de áreas verdes en barrios vulnerables. Vamos a hablar respecto a este tema. Estamos en CNN Chile junto a la coordinadora del área social de la Fundación Mi Parque, Sofía Covarrubias. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Sofía. Gracias, Vivian. De conversar un tema bien interesante, sobre todo cuando se analizan ciertas cifras entregadas respecto a la falta de áreas verdes en algunas comunas, sobre todo de nuestra capital y también a lo largo de nuestro país, en Chile en general. Particularmente, ¿cómo ustedes han logrado dejar en evidencia de que finalmente el poner un lugar, un área verde en una comunidad, logra también disminuir las brechas sociales, educacionales que tenemos de distinta índole? Claro, o sea, la desigualdad en Chile se expresa en muchos ámbitos y uno de ellos es el tema urbano y en cómo son los barrios, porque la verdad es que las políticas de vivienda se han centrado en la casa misma y no en el barrio que se genera. Y eso ha tenido muchas consecuencias sociales bien graves y vemos hoy día que hay comunas donde la gente vive encerrada adentro de las casas, los niños no salen, no conocen a sus vecinos, se sienten de repente las mamás incluso como orgullosas de decir que sus hijos no salen nunca. Claro. Entonces hay una cosa ahí muy dañina a la larga para la sociedad de estar generando, haciendo crecer la ciudad con mucha vivienda, que se han logrado como alcanzar los números que se querían de vivienda social, pero en términos de la calidad de ciudad que se genera en esos bordes de la ciudad, es muy mala. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos como de posicionar, de trabajar en el tema de los espacios públicos, específicamente en plazas, pero como una excusa para mejorar el entorno de las personas, entregar posibilidades de encuentro comunitario, incluso de encuentro de la familia. Además que en este tipo de viviendas muchas veces la gente te dice: yo no tengo mucho espacio adentro de la casa. Exacto. Siento que mis niños necesitan salir, correr, moverse, entonces afecta a un número muy grande de factores. Hablando un poco y profundizamos en ese aspecto que es bien llamativo e interesante, hay varios estudios que hablan de eso, de cuánto el espacio, el entorno determina muchos temas. Estamos hablando de la delincuencia, de hasta, podríamos decir, la salud mental de las personas, el tema de la educación, el concepto de comunidad, de compartir con otros. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes han detectado en aquellos lugares donde se carece de un espacio de área verde, de esparcimiento, de poder reunirse con las personas que viven en tu entorno? Lo principal es esa sensación de la gente de que está en un lugar como de segunda categoría, un sentirse como desplazados un poco del desarrollo que ven en el resto de la ciudad, pero que no les llega a ellos, y también de sentirse mucha gente que se quiere ir de sus barrios, que no se siente contento donde está, o sea, que lograron tener su vivienda, pero después de un par de años ya se sienten nuevamente como defraudados, incluso estafados mucho. Exacto. Porque tienen muy baja confianza hacia sus vecinos, a pesar de que se traduce, me imagino, también en conflictos, en algún tipo de problemática con las personas que viven cerca tuyo, porque no estás contento en el lugar donde estás. Exactamente, y hay mucho prejuicio hacia el resto, porque no lo conozco, pero de alguna manera los que más se notan son finalmente los que están ahí como marcando el territorio de manera negativa, y no la gran mayoría de la gente que está en la misma situación, un poco encerrados, metidos en sus viviendas, teniendo también muchos problemas por el hecho de estar encerrados. Sofía, y hablemos un poco de los resultados. Ustedes están desde el año 2007 trabajando en esta iniciativa, ¿dónde han construido áreas verdes y qué es lo que se ha visto en estos años cuando se instala en un lugar que muchas veces era un basural, era un lugar baldío, donde tal vez no había muchas opciones, que esto finalmente logre y se transforme en un espacio verde donde estén los niños, donde puedan jugar? ¿Cuáles son los efectos? Claro. Nosotros los efectos que hemos podido como documentar tienen principalmente relación primero con el mayor uso del espacio público, o sea que la gente empieza a salir más, y ya eso es un dato importante.
Y también el que empiezan a confiar más o a ver que hay más gente como ellos en sus comunidades y por ende a tener menos rechazo a su propio entorno social. Se generan otros vínculos. Exactamente, hay mucha gente que nosotros en entrevistas, por ejemplo, nos han contado que a veces ni siquiera es necesario ponerse a conversar con los vecinos, pero yo los veo teniendo, no sé, compartiendo con la familia, por ejemplo. Entonces me doy cuenta que tienen los mismos valores que yo, veo a un papá jugando con su niñita. Exacto. Entonces, de alguna manera, empiezo a descubrir que hay más gente que comparte valores, tus valores en el barrio. Y eso es algo que también se ha notado mucho en que los vecinos que participan activamente con nosotros en los procesos de recuperación de áreas verdes, en general terminan más involucrados en actividades sociales después, en apoyar un poco más a las directivas, o se generan cambios de directivas, de liderazgo. Perfecto. Y eso es algo bien positivo. Sofía, ¿cómo funcionan ustedes como fundación? ¿De dónde sacan, por ejemplo, los recursos para construir estas áreas verdes? ¿Hay algún tipo de alianza con las municipalidades, con las autoridades? Bueno, nosotros principalmente recibimos donaciones de empresas privadas para ejecutar los proyectos, pero ahí desde el gobierno, a través de la ley de donaciones, existe un gran incentivo que nos ayuda a captar esas donaciones, porque las empresas de alguna manera pueden disminuir parte de lo que donan, después se les disminuye de el tema de los impuestos. Claro. Entonces ahí nosotros estamos como certificados por el Ministerio de Desarrollo Social y les enviamos todos nuestros proyectos y ellos nos aprueban los proyectos para recibir donaciones que se enmarquen dentro de la ley. Ahí hay como una alianza público-privado para poder inyectarle recursos a este tipo de proyectos. Y por otro lado, luego para la mantención, buscamos establecer una alianza entre la municipalidad y la comunidad. O sea, la idea es que ahí puedan trabajar en conjunto el municipio y los vecinos, o sea, que los vecinos sepan a qué se compromete el municipio, cómo lo va a hacer. Hay municipios que contratan a empresas privadas, externalizan la mantención, pero que los vecinos ayuden de alguna manera al municipio a supervisar que este trabajo se haga bien, protejan las plazas, o sea, si ven que algo está pasando o se está rompiendo algo, lo denuncian a tiempo, claro. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen ustedes para poder, porque uno pensaría, bueno, esto es lo ideal, ¿por qué no construimos áreas verdes en todos los lugares, sobre todo en sectores donde se construyen viviendas sociales? Porque me imagino que uno de los grandes debates que existe, sobre todo en nuestra capital, tiene que ver con los pocos terrenos que hay, finalmente, la densidad poblacional, de los pocos espacios, y lo que están haciendo muchas inmobiliarias, la construcción de edificios en gran escala, que nos limita mucho más la posibilidad de tener áreas verdes. ¿Cómo lidian ustedes con esa problemática? Es que la verdad es que nosotros no la tenemos como problemática. Porque hay mucho terreno baldío que está todavía disponible, o que es una plaza por plan regulador, pero que en la práctica o está muy deteriorada o nunca fue construida. Entonces, la verdad es que hay muchas comunas donde uno, al recorrer, ve muchos focos que se convierten finalmente en basura. O sea, los espacios están. Sí, espacios. ¿Qué ha faltado? ¿Qué pasa con el tema de las voluntades? Me imagino del rol de las autoridades, de las comunidades, de poder avanzar en esto. Bueno, un poco, claro, voluntad. Yo creo que ahí nosotros a eso apuntamos mucho, a tratar de posicionar la problemática, de que a pesar de que es un tema que se ve como no tan principal, porque en la primera línea está la educación, la salud, pero sin embargo igual afecta. Totalmente relacionado y una directa correlación en los temas. Exactamente. Entonces, sí hay un tema como de no ponerlo tan en primer lugar. Y por último también es que los municipios tienen muchas dificultades presupuestarias para este tipo de cosas. El sistema que hay hoy día de tanto para financiar la construcción como la mantención de áreas verdes es muy débil. O sea, ahí yo creo que hay una deuda grande de nuestros parlamentarios
de que se cuestionen cómo está funcionando esto, porque la verdad es que hay mucha municipalidad que no está siendo capaz de lograr este cometido de mantener los espacios públicos. Y ahí nosotros proponemos que se debería trabajar más en conjunto con la comunidad, pero para eso hay una serie de cosas legales que de repente no lo permiten tanto, claro. Entonces hay que empezar se entrampan ahí. Sí. Ahora, Sofía, para finalizar, me gustaría saber qué pasa si hay personas que están tal vez viendo esta entrevista, quieren saber más respecto a lo que ustedes hacen y tienen un terreno cercano que sienten que no se está aprovechando. ¿Cómo pueden contactarse? ¿Cómo funciona un poco la parte más logística? Porque me imagino que ahí hay también un tema de papeles, de los municipios, que es un poquito más complejo que el mero interés, podríamos decir, de las comunidades o de los ciudadanos, de quienes viven en ciertos sectores. Bueno, nosotros de todas maneras siempre tenemos abierto nuestro correo electrónico de la fundación, que es contacto@miparque.cl. Ahí pueden hacer consultas, pero de todas maneras siempre es Estamos bueno revisando la página. ¿Sí? Sí, ahí sale la página. Sí. Perfecto. Ahí en la página también pueden ver los proyectos que hemos realizado, los proyectos que vienen, por si hay gente que le interesa también ser voluntario de las construcciones, porque ahí hacemos como que tratamos de hacer harta fiesta alrededor de este cuento, para que sea entretenido también para la comunidad. Pero en todo caso, cuando hay terrenos que están ahí como que uno no sabe qué son, igual siempre nosotros tratamos de trabajar en conjunto con los municipios, y en ese sentido la gente también preguntar al municipio en qué está ese terreno es un buen primer paso. Perfecto, buenísimo entonces, y sobre todo las personas que tal vez tienen este interés de motivarlos, y ahí también pedirle a las autoridades que se comprometan con mayores áreas verdes, que es tan importantes. Muchas gracias por acompañarnos, Sofía, que esté muy bien. Vamos al corte y ya volvemos.